Bueno, ¿cómo estamos, chicos? Vamos, despacito vamos a ir conversando porque a medida que se van incorporando los compañeros y vamos a ir hablando de cuestiones que nos vinculan a las cosas que ya hemos dado. ¿Cómo le fue en la clase del viernes? ¿Se entendió? Un tema nuevo, otra vez se sumó otro tema nuevo. Esta semana empezamos con otro tema más y la otra semana con otro tema más y así sucesivamente. Igual nos va a quedar a nosotros tiempo para consulta. Nos van a quedar tiempo, pero no significa que no tienen que estudiar. ¿Alguna consulta con respecto al viernes pasado que dieron inversiones, acciones, títulos públicos? ¿No? Profe, una pregunta. Si hay que hacer amortizaciones, digamos, de un año a otro, pero dice que en ese año no se utilizó la máquina, porque se hacía por unidades producidas, algo así. Pero dice que no se utilizó la máquina, entonces estaría por cero, digamos, se multiplicaría por cero y no, el valor sería... No habría nada para amortizar, porque cualquier número multiplicado por cero es cero. Ah, bien. Claro, porque si dice, en este año la máquina no se utilizó porque no hubo demanda de producción. Ahí sería 0 unidades, digamos. Y sí, Bien. exactamente. No se amortizaría nada. Así es. ¿Está? ¿Alguna otra Profe. consulta? Sí. Sí, Acciones bajo la par y sobre la par, eso todavía no me está quedando muy en claro. En realidad, a ver, por más que yo te explique, no es que no sirva, sino que te sirve, sí, pero prefiero adentrarme en el concepto de valor de incorporación, Lorenzo. Cuando es sobre la par, te está diciendo que está cotizando por un valor más alto que lo que vale esa acción. Y por bajo la par, es lo contrario, digamos. Está valiendo, cotizando a un valor por debajo de lo que en realidad expresa esa acción. Eso nomás, pero viste, desde el punto de vista contable, porque estamos hablando del punto de vista contable, en tu caso, no tiene un aspecto significativo, digamos, no te afecta significativamente. Lo que vos sí tenés que tener en claro, Lorenzo, es cuál es el monto que tenés que asignar a la cuenta acciones cuando la comprás, ¿no es cierto? Entonces ahí sí yo me ocuparía que es, eso tenés que tener, sin importar si es sobre la par o bajo la par o igual, sin importar eso, a vos sí te tiene que interesar que es el valor de cotización de contado más los gastos menos los dividendos a cobrar. ¿Está? Por eso yo prefiero que nos ocupemos de ese punto de manera de que vos te quede en claro cuál es el valor que tenés que asignar contablemente a las acciones, que es en lo que no nos podemos equivocar. ¿Está? Entonces yo prefiero que te ocupes, no importa si fue sobre la par o bajo la par. ¿Entendés? Porque voy a ver si cotiza más, no, porque contablemente, a nosotros que hacemos contabilidad, que es lo que estamos aprendiendo, nos interesa cuál es su valor de incorporación al patrimonio, y se incorpora al patrimonio por su valor de contado, valor pagado, cotizado, que vos cerraste el acuerdo, o el valor que vos cerraste el acuerdo, más los gastos, menos los dividendos a cobrar. ¿Tá? Eso es lo que te tiene que dar en claro. Vos sabés eso y resolvés todos los prácticos. ¿Tá? No importa el resto que te diga, vos tenés que a cuánto realmente compró. Ah, compró a 3.000 una acción que valía 5.000. No importa lo que valía. ¿A cuánto yo compré? A 3.000. Ah, bueno, ese es mi valor de contado. Le sumo los gastos que sean convenientes y le resto el resto. ¿Tá? Ese es el razonamiento que tendríamos que hacer en acción. Yo para desestresar un poquito la complejidad del tema. ¿Tá? Algo No, parecido. sí, esa parte entiendo más o menos la parte de incorporación, sí.
Ah, bueno, ¿Viste? Eso era lo- eso es lo más importante. Bien, 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 bien. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Cómo andan José Luis, Brian? ¿Alguna otra consulta que quieran ver con respecto a lo del día viernes o a la semana pasada? Igual les estaba comentando a los compañeros que vamos a tener clases de consulta, vamos a hacer un repaso general de todo. Yo quiero que estén bien firmes a la hora de rendir el examen. ¿Tá? Quiero que se saquen todas las dudas. Para eso tienen que estudiar. No hay otra opción. Hay que estudiar nomás. Y cuando estudien se van a encontrar con dudas. Y ahí es donde nosotros estamos para eso, para sacar las dudas, para enseñar sobre algunos aspectos. Entonces, chicos, estemos para consultar, exploten los horarios de consulta, estudien y anoten las preguntas, cosa que venimos ese día y nos sacar todas las dudas que podemos. ¿Está? ¿Alguna otra consulta, algo que quieran conversar? Profe, si nos piden que calculemos una previsión y tenemos cuentas como deudores por ventas, documentos a cobrar, seguros pagados por adelantado, socio B, cuenta aporte, intereses positivos a devengar. El cálculo se hace sobre los deudores por venta, los documentos a cobrar, no sobre los seguros pagados por adelantado ni por los intereses, ¿no? Claro, no, lo que pasa es que vos tenés que leer lo que dice la guía. La guía te va a decir, por ejemplo, calcule el 2% sobre el total de créditos por ventas. Entonces, viste que hay una clasificación que es crédito por venta y otros créditos. Esa es una de las principales clasificaciones dentro del rubro créditos, que es créditos por venta de otros créditos. Los créditos por venta son aquellas cuentas que están relacionadas específicamente con la operatoria principal, que es la venta. Entonces, ahí es donde entra deudores por venta, documentos a cobrar, como decís vos, y todas las demás cuentas, los intereses también, todas las cuentas que están relacionadas con operatorias de ventas. ¿Tá? Ahora, entonces por eso no tenés que sumar ni seguros pagados por adelantado, porque no tiene nada que ver con la venta, ni alquileres pagados por adelantado, porque no tiene nada que ver con la venta. ¿Está? Por eso es que algunas cosas se suman y otras no. Pero en algunos trabajos dicen sacar el 2% total de créditos, del total de los créditos. Entonces ahí sí sumo todas las cuentas. Pero si en la guía o en el examen te dicen de los créditos por ventas, específicamente te atenés a los créditos por venta. ¿Se entiende, Agustina? Ah, sí, sí, sí. ¿Ya? Por Cuando eso la idea cuando dice por venta sería solo lo que se relaciona. con la venta. Y ahí vos te mirás cuáles son las cuentas que están relacionadas con la venta, o sea, que surgieron de operaciones de venta, y a esas sumás todo, o sea, es el mayor de todas, a los saldos las sumás todas y le explicás el 2 o 3% lo que diga la guía. ¿Está? Profesor, siguiendo con el tema este, Sí. ¿qué cheque pago diferido, digamos, o sea, que uno recibe un cheque diferido, ¿eso entra como documento a cobrar o entraría No, en no. otra cuenta? Es un cheque diferido a cobrar. No Pero es un entraría, documento. no es un documento, sería, no entraría con los documentos. No, no, no. No, es un cheque diferido a cobrar. Son dos cosas diferentes, ¿sabes? Son dos cuentas diferentes. Pero para el cálculo no ingresarían en el cheque ese, no ingresarían los cálculos de previsión y esas cosas. Pero si el cheque está relacionado con la venta, a vos te dieron un cheque a cobrar al futuro, entonces sí entraría. Sí, esa es la pregunta, sí. Yo recibo un cheque diferido por una venta. Y es muy probable que recibas un cheque diferido por la venta, Lorenzo. Como recibas un documento a cobrar, que sería un pagaré, como tengas una cuenta corriente como un deudor por venta. Es muy probable. Y el deudor moroso también es, ¿eh? Ojo, que yo no les mencioné, pero ustedes saben, deudores morosos es lo mismo que deudores por venta, pero tiene la fecha atrasada. Deudor en gestión judicial o deudores en litigio es lo mismo que un deudor por venta, pero se le empezó un juicio. O sea, son todas cuentas relacionadas con la venta. Entonces, todas entran. Si el cheque diferido a cobrar, que es altamente probable que hayas recibido un cheque porque vendiste algo y que tiene que ver con la operatoria de venta, entonces sí debería sumar. Puede ser que justo vendiste un rodado, por ejemplo, ¿no? Que no estaba relacionado con la operatoria de venta del objeto principal de la empresa. Entonces vos me decís, bueno, no, este no, pero bueno,
Por eso hay que saber cómo está, a qué se le configura el cheque. ¿Está? Sí, sí, más o menos estoy entendiendo la operatoria. Sí. Gracias. Bien. Entonces, acá, en función a la que me pregunta Agustina, la conclusión es, yo tengo que tener en claro cuáles son los créditos por ventas de los otros créditos, separar eso. Los créditos por ventas son todos aquellos que están relacionados en el desempeño del ejercicio habitual de la empresa, el objeto. Yo vendo mesa. Como consecuencia de la mesa tengo deudores por venta, deudores morosos, deudores en gestión judicial, documento a cobrar, cheque diferido a cobrar, por ejemplo. Intereses positivos a vengar también. ¿Tá? Entonces todo eso tengo que sumar y a eso aplicar el 2%. ¿Está? Y en otros créditos son otras cuentas. IVA saldo a favor, IVA crédito fiscal, anticipo de impuestos, alquileres pagados por adelantado, son otros créditos. Son derechos que tiene la empresa, pero no están relacionados específicamente con la operatoria de venta. Anticipo entraría entonces, parte de intereses positivos a devengar, esa parte entraría, ¿no? ¿O entendí mal recién lo que... ¿El anticipo a proveedores, decís? ¿Anticipo a proveedores como cuenta? No, no, no. Los intereses que me genera la venta, por ejemplo, pendiente de cobro, pendiente de devengar, entraría juntos. Vas a encontrar doctrina que suman todas las cuentas de activo y le restan los intereses. Y sobre ese saldo le aplican el 2%, y otra agarran todas las cuentas directamente y le aplican el 2% sin restar los intereses. En nuestro caso es indistinto, digamos, porque son criterios que sigue el profesional. Si vos me decís, no, yo creo que hay que sumar todas las cuentas porque esto es una proyección a futuro, por eso sumo todas las cuentas sin restarle los intereses, está bien el criterio. Como también como los intereses no fueron devengados, para mí no tengo que considerar a esta fecha, calcular sobre eso, también el criterio sería el adecuado. Cualquiera de los dos criterios estarían en orden. Siempre que uno aplique el mismo criterio, pero todos los los intereses años. positivos de vengar. A ver, Lorenzo primero. No, digo que el criterio uno tiene que adoptar una vez y tratar de respetar siempre, digamos. Si va a ser... Y es lo ideal, ser uniforme en el criterio. Exacto. Pero por eso le digo, si a mí me toca en el examen parcial corregirle a ustedes y uno me dice yo le resté y el otro me dice yo no le resté, no van a salir mal por eso. Quédense tranquilos que eso no es para aplicar el 2% para cálculo de previsión. Quédense tranquilo que eso no es un error, es una cuestión de criterio. Ambos criterios están bien. Sí, Agustina. Profe, los intereses positivos de una venta va sumados y si nos pide, No, digamos, calcular el total de los créditos, van restando. Irían restando, porque viste que una regularizadora de activos va restando. Va restando porque ya está dentro de deudores por venta el monto del interés. Dentro de deudores por venta ya está puesto ese interés de venga, entonces va restando. Si vos le sumás, le estaría sumando 2 veces. Fíjate que cuando vos haces el asiento de ventas, pones deudores por venta, a intereses, a IVA. Ahí ya está sumando los 3 conceptos. El valor de contado, el valor del interés y el IVA. Si vos en todo eso pones en deudores por venta. Si vos le sumás, estarías duplicando los intereses. La pregunta de Lorenzo es si se resta o no. Y es indistinto. Bien. ¿Alguna otra consulta? Por el momento no. Gracias. Bueno, seguimos hablando en todo caso de lo siguiente. Chicos, les vuelvo a recalcar. Nosotros quedamos para el parcial integrador el día 14 de septiembre, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con esa fecha? 14 de septiembre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. El parcial, y esto, acá es donde no quiero que haya confusiones, chicos.
El parcial es completo, desde la bolilla 1 hasta la 5, todo completo. Todo completo, no es solamente esta última parte, ¿eh? El parcial, para el parcial, por eso es un parcial integrador. Es una especie de final, digamos, ¿no? No es un final, es un parcial, pero va a integrar todos los temas. Todos los temas van a integrar. ¿Está claro? O sea, ustedes ya rindieron algo, expusieron más o menos cómo salieron, que de eso le voy a hablar seguidamente, pero el parcial del 14 de septiembre entra bolilla 1, 2, 3, 4 y 5, todas las bolillas entran. ¿Está claro? Eso quiero que quede bien en claro, ¿eh? Porque me dijo Richard que por ahí parecía que tenían un poco de dudas con respecto a eso. Tienen que, se va a exponer, o sea, se va a rendir sobre todas las bolillas de la cátedra, de la materia. Con respecto a este parcialcito que rendieron hace unos días, yo ya corregí y ya le asigné una nota. No les voy a dar la nota así en forma global a todos, capaz que el otro sí le ponga nota directamente, porque no sé si ya vamos a estar muy comunicados, tal vez menos, pero yo estaba pensando el día miércoles, yo voy a hablar en una sala por separado con cada uno, ¿está? Mientras por ahí el profe Richard está dando clases, por ahí, o después que termine la clase, vamos a hablar. Con cada uno voy a hablar y le voy a decir, mirá, yo veo esto, yo veo lo otro, te recomiendo que hagas esto, te conviene estudiar de la siguiente manera, ojo cuando te expresás de esta manera, esto se pone, esto no se pone. ¿Está claro? Lo que quiero es, o sea, ya que tenemos la oportunidad de que somos pocos, hacer énfasis en los detalles de cada uno. Entonces, qué sé yo, me va a escuchar alguien y me puede hacer preguntas, o yo también, podemos hablar sobre el examen. ¿Está? Les recomiendo que miren su examen, o sea, que lo conozcan, porque por ahí podríamos llegar a hacer preguntas en el futuro sobre el examen, sobre temas dados, o sea, por eso la recomendación es que no se copien, nunca que se copien. ¿Por qué? Porque después vamos a revisar estos exámenes, por ahí le vamos a decir, ¿qué pasó este día y qué se compró? Y el que hizo el examen va a saber lo que ocurrió ese día, o cómo hizo, cómo le costó, de dónde sacó los números, ¿está claro? Entonces la recomendación es que lo trabajen, que hagan, que se equivoquen, que traten de encontrarle la vuelta, o sea, traten de hacerlo ustedes. Para ayudarle a ustedes mismos van aprendiendo, que es el objeto que nosotros tenemos, que aprendan la materia, ¿está? Nosotros, Richard y yo, queremos que ustedes se vayan bien aprendidos las materias, que se vayan bien satisfechos con la información que han recibido. Ustedes se vayan con un material, con un valor agregado. Y para eso tienen que practicar nomás, chicos. O sea, es como decir, una cosa es estudiar, donde uno va a aprender ciertos conceptos que los desconocía, y después practicar, tratar de ponerlo en la práctica. Ahí se va a encontrar contra esa pared, digamos, acá el profe me dijo que haga de tal manera, entonces yo lo hago, pero no me sale, o qué me está faltando, o qué es lo que no estoy viendo. Bueno, así es como vamos aprendiendo. Entonces, creo yo conveniente que el día miércoles, vamos a ver si a primera o a última hora, tal vez sea a última hora, después de la práctica, nos juntemos un ratito y conversemos, yo con cada 15 minutos, con cada uno, con Priscila, con Lorenzo, con Agustina, con José Luis, iremos hablando con cada uno, y bueno, conversaremos un poquito de qué vimos ese día, nosotros, Richard y yo, o sea, cómo te vimos, y qué te recomiendo que hagas, cómo te recomiendo que estudies, bueno, cosas así. ¿Estamos? ¿Les parece? ¿Alguna consulta hasta acá? No, consulta no, pero me parece muy bien, espectacular. Bueno, me alegro. Me alegro. Todo lo que a ustedes les sirva o que nosotros podamos sumar, todo es conversable. Nosotros tenemos que sumar, tenemos que ser todo positivo acá. No tiene que ser negativo. Yo no quiero, o sea, que el examen para ustedes sea algo estresante. Yo sé que sí, porque cada vez que uno tiene que rendir y uno está, digamos, no es cómodo que a uno le revisen, digamos, esto es. Pero bueno, pero lo que pasa es que nosotros en algún momento tenemos que, en cierto sentido, saber, yo no quiero decirle evaluar, justamente porque lo que nos causa el estrés a nosotros es esta palabra, evaluar, o rendir cuando decimos,
Lo que yo quiero es ver si ustedes han comprendido la información que nosotros les hemos transmitido. Y esa es la única manera de que ustedes conversen, que ustedes nos digan. ¿Está? Por eso, fíjense, ese día creo que a todos le pusimos un asiento. Y en el asiento ustedes me tenían que decir qué pasó en ese asiento. Entonces ahí nosotros estábamos viendo con Richard si efectivamente entendieron, si fueron comprendiendo. A esta altura, ustedes ya tienen que saber leer un asiento sencillo, como los que ya hemos. Hicimos un montón de asientos de compras, un montón de asientos de ventas, un montón de asientos de depósitos en el banco, de pagos de luz, etcétera, etcétera. Entonces ya tendríamos que ir sabiendo esas cosas y ahí uno ya puede analizar la cuenta, o sea, ya puede identificar por qué va en el debe y no el haber. Y si a esta altura, eso todavía no lo han visto o no han podido identificar, o sea, yo no sé por qué ventas va en el haber. Si yo lo estoy haciendo de memoria, en realidad el perjuicio es para ustedes. Yo estoy acá para sacarle esa duda. Yo quiero que ustedes entiendan por qué ventas va en el haber. Entonces, consulten, lo revisamos de nuevo, volvemos para atrás, analizamos cuentas de nuevo. ¿Está? Entonces, yo acá ahora les tengo que pedir el esfuerzo a ustedes. Nosotros hemos mucho tiempo fuimos aprendiendo, tanto contabilidad de posadas como acá con Alem, fuimos aprendiendo cómo hacer esto de la clase que no es la fácil, cuando la exponencial y cuando no lo tenemos presente y no nos consulta y queríamos que trabajen, porque trabajando es cuando van aprendiendo, no tanto cuando reciben la información, sino más bien cuando se enfrentan con una situación en particular. Bueno, todas esas cosas es las que nosotros queríamos que ustedes la exploten, ¿no? Bueno, si les quedó claro, entonces el día miércoles estaremos pasándole la nota a ustedes y estaremos conversando sobre sus exámenes. En general, bien, en general bien, no estén asustados, bien los exámenes, pero en algunos tendríamos que hacer algunos ajustes más, tendrían que hacer un esfuerzo para estar más cómodos. Como yo siempre le tiro el ejemplo de la bicicleta, es como que algunos ya están pedaleando y están haciendo equilibrio y ya están avanzando en la bicicleta, y otros no pueden pedalear todavía, digamos, es como que si no hay bajada no pueden andar en la bicicleta. Están con equilibrio, se aprendieron el equilibrio, pero les falta llevar todavía el pedaleo, entonces cuando empiece a pedalear se va a sentir más cómodo y va a ser un poquito más llevadero todo. Estamos todavía en esa etapa en algunos casos. Pero bueno, todo es con trabajo, con preguntas, con ganas, con deseos, y van a ir avanzando en este tema. Bien, ¿alguna consulta con respecto a esto? Porque si no, empezamos hoy con otro tema, un tema nuevo que es pasivos. Profe, el examen del 14, ¿ya saben con cuántas preguntas entran en el examen y el tiempo que se nos dará? ¿Cuántas preguntas? Creo que unas 100 preguntas en 15 minutos. No sé, Agustina, todavía. No sé. No te asustes, Agustina. No sé todavía. No tenemos cantidad de preguntas. Va a ser virtual, eso sí, va a ser virtual. Eso podrían ir viendo. ¿Están todos inscriptos en Contabilidad Básica LEM, en el aula virtual de Contabilidad Básica LEM? Yo creo que sí, porque ahí bajamos el dossier y bajamos el material. Sí. Bueno, Sí, profesor. Estén todos inscriptos, porque ustedes van a tener que estar inscriptos para entrar ese día a esa página. Van a entrar a una carpetita que va a estar abierta, va a estar en un horario que yo le vamos a disponer el horario, o sea, por ejemplo, de 17 a 18, una hora van a tener para entrar. Yo voy a hablar igual con todos ustedes, vamos a tratar de congeniar el horario, el principio es ese día que nosotros ya quedamos establecidos, pero pueden ocurrir un montón de cosas, justo una tormenta, qué sé yo, lo que sea. Bueno, amén a eso, si está todo en orden y entra uno, tenemos que entrar todos. Cada uno entra en el horario en el momento que crea conveniente. No es el mismo examen para todos, cada uno tendrá, hay distintas preguntas y distintas cuestiones a resolver. ¿Ah? Así que van a entrar a resolver esas cuestiones y bueno, ahí ya el programa ya nos tira a nosotros. Como hacíamos el Kahoot en su momento, ¿se acuerdan?
ya le iba diciendo correcto, incorrecto, bueno, nosotros ya íbamos sabiendo un poquito también los docentes, quiénes entraron, quiénes participaron, cuánto tiempo les llevó, cuántas fueron buenas, cuántas fueron malas, eso ya podemos ir sabiendo. Básicamente, lo que se sabe hasta ahora es que van a hacer algunas preguntas como para hacer verdadero o falso, otra para completar puntitos, otra para unir con flechas, y una o dos van a ser para completar. O sea, por ejemplo, ¿qué dice el principio de lo devengado? Y ustedes tendrán que exponer lo que se acuerdan del principio de lo devengado. ¿Se entiende? Va a haber de todo. Puede haber cualquier cosa, a menos que sea virtual, no es todo oral. Por ejemplo, les quiero decir que también puede haber cosas prácticas, como por ejemplo, vieron cómo ese día nosotros le pusimos un asiento, ¿y qué representa este asiento? O le pregunten, ¿este asiento hay una variación patrimonial permutativa o modificativa? Y ustedes pondrán, es modificativa, por ejemplo, ¿no? O en este asiento, ¿se utiliza el principio de lo devengado? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y bueno, y así, un montón de preguntas que surgen en función a todo esto lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Está claro? ¿Alguna otra consulta? Sí, profesor, ¿no podía ser 2 horas mejor que una? No creo. No va a ser 2 horas porque las preguntas tienen tiempo para responder. No te dan 30 segundos. Pareció el Kahoot. Ustedes ya trabajaron con el Kahoot. Van a tener, por ejemplo, 1 o 2 minutos para contestar esas que son verdadero o falso, que hay que leer y, bueno, decidirse por una. Y de ahí avanzar a la próxima. Así que el examen de ustedes no va a durar mucho tiempo. ¿Está? Y van a tener los 9 exámenes diferentes. O los 10 o 12, lo que compañeros que participen ese día van a hacer todo diferente. O sea que de nada va a servir que se consulten o lo que sea, porque van a hacer preguntas y cuestiones completamente diferentes. Y tienen tiempo, o sea, como no hay, la más larga para usted va a ser la de desarrollo. Y no le vamos a pedir desarrollo activo, que pueden dedicarse a hablar, no sé, media hora. Vamos a hacer preguntas específicas, como por ejemplo, qué sé yo, del concepto de contabilidad. Entonces uno escribe un concepto de contabilidad, o del concepto de principio de lo devengado, o cosas así. ¿Estamos? Sí, estamos, profesor. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno. No. Arrancamos con pasivos. ¿Estamos? Le voy a compartir pantalla, chicos. Bien. ¿Están viendo la pantalla? Díganme porque yo no les veo, chicos. Sí, sí, profesor. Bien, listo. Arrancamos entonces. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hasta ahora hemos hecho nosotros un trabajo sobre lo que sería el estado de situación patrimonial. ¿Se acuerdan que en los primeros prácticos nosotros les mandamos a hacer el libro diario, el libro mayor, el balance, suma de saldo y una estructura patrimonial? ¿Se acuerdan? Bueno, esa estructura patrimonial separamos, fíjense, en activo por un lado, el pasivo y el patrimonio neto por otro lado. Básicamente lo que estamos haciendo es un informe contable que ahora vamos a ver en la unidad 5. Y ese informe se llama estado de situación patrimonial y se presenta. Esto es un ejemplo de un estado de situación patrimonial. El activo por un lado y el pasivo y patrimonio neto, porque ustedes saben que el total del activo es igual al total del pasivo más el patrimonio neto. ¿No es cierto? Y dentro del activo, fíjense acá está cómo se clasifica dentro de este estado de situación patrimonial. Se clasifican en activos corrientes y no corrientes. Y fíjense que el pasivo también, en corriente y no corriente. Ustedes más o menos ya se acuerdan lo que es corriente. Típica pregunta de parcial, lo que es corriente y no corriente. ¿Está? Y dentro de la clasificación de corriente, por ejemplo, están los rubros. En el estado de situación patrimonial se ponen los rubros.
¿Qué es lo que estuvimos trabajando? Trabajamos con el rubro caja y bancos. Dentro de caja y bancos, ¿qué vimos? Hemos visto el arqueo de caja, el fondo fijo, la conciliación bancaria. Todas esas son operaciones dentro de este rubro caja y banco. También vimos el rubro créditos. Y dentro del rubro créditos vimos que se separan en créditos y otros créditos. Vimos la depuración de créditos, vimos la previsión del crédito, el uso de la previsión, etcétera, etcétera. Todo eso trabajamos así. O sea, fíjense, todas estas cosas nosotros hemos venido trabajando. Viene de uso, viene de cambio, etcétera. Terminamos con las inversiones, que es otro rubro que acá no está expuesto. Entonces, ahora que ya terminamos lo que es activo, vamos a trabajar con pasivo. En una sola clase vamos a dar pasivo y vamos a trabajar específicamente con dos rubros. Con dos rubros, porque no nos va a dar más tiempo para desarrollar otras cosas. Vamos a ver su clasificación y dos rubros. Yo le voy a subir la clase hoy en forma más sintética. Le voy a subir un video que yo hice sobre pasivo, así ya lo tienen, que lo pueden mirar, duran unos 10 minutos, que es este mismo PowerPoint, en una forma mucho más resumida, donde habla de una explicación un poquito, es más específica, pero resumida, y además la clase del día de hoy, que todo eso van a tener. ¿Está? Entonces, lo que vamos a dar hoy es el tema para nosotros, es ver en esta segunda tanda, específicamente, los rubros del pasivo. ¿Cuáles son? Y la operatoria con dos rubros específicamente. Empecemos con el concepto de pasivos. Ustedes ya conocen el concepto de pasivo. Para nosotros, cuando recién empezamos a hablar de pasivo, dijimos que era deudas, obligaciones o compromisos. Pero dentro de los aspectos técnicos, o sea, lo que nos menciona la resolución técnica, dice que debido a un hecho ya ocurrido, una empresa está obligada a prestar, o sea, dar un activo o a prestar servicio a otra persona que podrá ser física o jurídica, o también puede ser un pasivo aquello que hay alto grado, alta probabilidad que ocurra. En ese caso serían las contingencias. Por ejemplo, estaríamos hablando de un juicio. Nos hacen un juicio y es probable que perdamos, es altamente probable que perdamos. Bueno, eso sería un pasivo. Es altamente probable que ocurra esa deuda. ¿Está? ¿Cómo es la cancelación de ese pasivo? Es ineludible, o sea, sí o sí, no es que no podemos decir, no tengo ganas de pagar y no pago, no. Una vez que yo lo tengo el pasivo, lo tengo que pagar, ¿está? Y tengo que pagarlo en una fecha determinada, ya fija, o determinable en el futuro, por ejemplo, si tiene que ver con alguna cuestión impositiva, o sea, yo sé que tengo que pagar un impuesto, pero todavía no tiene fecha cierta, después me dirán cuándo ocurra, o también puede ser que después que ocurra tal hecho, ahí recién surge la deuda. Eso también es típico de los impuestos, de los sueldos. Después que trabajes todo, yo te voy a pagar. ¿Está? Esas serían las explicaciones. Y estas obligaciones también pueden ser tanto legales como voluntarias. Esta es una clasificación. O sea, legales son un montón. Las que nacen en los contratos, las que nacen en los impuestos, las que en la relación de dependencia con el trabajador, o la asumida voluntariamente como la cuenta corriente. Vendemos, por ejemplo, compramos porque estamos comprando, y es una deuda que nosotros asumimos voluntariamente, no porque alguien nos obligó. ¿Está? Bien. El concepto de pasivo más o menos lo tenemos cerrado. Nosotros ya lo habíamos aprendido en elementos del patrimonio oportunamente. ¿Cuáles son los rubros que componen el pasivo? A ver, los rubros que componen el pasivo son algunos cuantos. Entre ellos están las deudas comerciales. Las deudas comerciales, como dice, como todos los títulos más o menos lo manifiestan. Eso les quiero decir que corresponde a toda aquella deuda que está relacionada con la compra que me va a hacer a mí vender en el futuro. O sea, yo estoy comprando la mercadería. Cuando yo tenga vinculaciones con la compra de la mercadería, que yo sé que por eso es comercial, pues compro la mercadería que voy a vender. Esas serían las deudas comerciales. Las deudas financieras son aquel de quien yo me abastezco de fondos, me hago de una fuente de fondos de terceros para obtener aquella mercadería o aquel producto que yo necesito, que puede ser un bien de cambio, un bien de uso, según sea el caso. Pero yo quiero decir, me voy al banco y consigo un préstamo. O alguna otra entidad que me dé un préstamo también, ¿no? No necesariamente tiene que ser un banco.
Las deudas tributarias, ustedes ya más o menos entenderán que se refieren a todas las deudas que tienen que ver con las obligaciones que se tienen a nivel nacional, provincial o municipal con respecto a los tributos, es decir, los impuestos. Eso es la deuda tributaria. El anticipo de cliente, acá hay una particularidad que esto les comento para que si ustedes leen la doctrina, no suele aparecer este rubro, pero sí está en la resolución técnica 9, y a pesar de que tiene una sola cuenta, que es el anticipo de cliente, es cuando el cliente nos da a nosotros plata, y nosotros, como estamos en un pasivo, estamos obligados a darle algo a ese cliente. Está como un rubro separado. Quiere que se separe eso como para identificar cuánto hay de anticipo de cliente a una fecha determinada. Deudas por remuneración y cargas sociales. Bueno, este tiene toda una particularidad y un idioma especial que vamos a tratar de comprenderlo hoy de manera resumida, ¿no? No podemos dedicarnos a hablar de remuneración y cargas sociales en horas porque sería imposible. Pero acá se colocan acá todas las deudas que tienen que ver con los sueldos y las cargas sociales, y los aportes sindicales y las contribuciones sindicales. Todo lo que tenga que ver con la mano de obra se coloca dentro de este rubro del pasivo. Las deudas societarias son las que surgen como consecuencia de elementos de la sociedad propiamente dicho. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la típica deuda societaria es cuando llegamos al final de un periodo y obtuvimos resultado positivo, ganancia, hemos ganado. Ah, qué bueno. ¿Qué hacemos con esa ganancia? ¿Reinvertimos? No, nos distribuimos entre los socios. Bien. Ahí es cuando nos distribuimos entre nosotros los socios. Excelente. ¿Cuánto hay para distribuirse? Bueno, cada uno se puede llevar 100.000. ¿Salimos corriendo a la caja? Y no, en la caja no hay esa plata. ¿Vamos al banco? No, todavía no hay. ¿Cómo que no hay no está esa plata si los resultados positivos dice que hay 100.000 para cada uno? Sí, lo que pasa es que hicimos un montón de ventas, pero todavía no cobramos. Hay muchas ventas por cobrar. Ah, bueno, entonces ahí es donde anotamos que nos vamos a distribuir ese resultado positivo y que, o sea, la empresa tiene una deuda con el socio. Por eso están las deudas societarias, ¿está? Eso es cuando se habla de dividendos a pagar. Otras deudas contemplarían a otras deudas que no tengan tipicidad o no puedan identificarse con cualquiera de los rubros anteriormente mencionados. Y por último, las previsiones. Cuando ustedes entren a la RT9, van a identificar, le va a decir que el pasivo tiene dos partes. Las deudas propiamente dicho y las previsiones. O sea, las deudas ciertas, que son todas las comerciales, las financieras, las tributarias, son ciertas, yo debo tal plata, y las previsiones. Las previsiones, ¿y qué son las previsiones? Justamente, es lo que siempre habíamos hablado. Antes lo hablamos desde el punto de vista del activo, que probablemente no cobramos. Pero desde el punto de vista del pasivo, ¿pueden surgir deudas? Y sí, como hoy yo les mencioné. Por ejemplo, sale nuestro gerente y choca en la esquina, no sé, a un tercero. Probablemente o ya tenemos un juicio, y el juicio es probable que lo perdamos. Ese hecho, ese evento, a nosotros como empresa nos puede generar una deuda. ¿Es contingente? Sí. Porque aquí estamos supeditados a la resolución del juez. El juez puede decir, usted, señora empresa, le tiene que pagar tanto a ese señor. ¿Está? Entonces ahí yo tengo una posible deuda. Eso es una previsión. ¿Está claro? Lo mismo, por ejemplo, les digo otra. Nosotros vendemos televisores. Y ustedes dicen, ¿tiene garantía el televisor que nosotros vendemos por un año? ¿Es probable que se rompa o falle algún televisor? Y es probable. La experiencia capaz que nos dicen que, no sé, de todos los televisores, siempre un 5% de los televisores tienen algún tipo de falla, entonces tenemos que cubrir, cambiar por otro televisor, o cambiar la plaqueta, o cambiar el enchufe, o lo que sea. Viene fallado nuestro televisor en la fábrica y bueno, tenemos que hacer modificaciones. ¿Puede esto generarnos nosotros deuda? Y sí, nos genera una deuda con el cliente. Hay que cambiar algún repuesto, hay que comprar algún tipo de repuesto. O sea, es una contingencia. Es algo que probablemente tengamos que pagar y bueno, llegado el momento puede ocurrir o no. Otra contingencia. ¿Está? Estos son los rubros entonces que componen el pasivo. Vamos a otro tema. ¿Cuáles son las cuentas? Le voy a mencionar muy por arriba porque si no, no terminamos más.
Porque acá hay varias cuentas, como pueden ver, proveedores, documento a pagar, anticipo de cliente, acreedores varios, banco, cheque diferido a pagar, en este caso, restar los intereses, acá hay una cuenta regularizadora del pasivo, hipotecas, no sé qué pasó con esta mancha acá, hipotecas a pagar, prendas a pagar, alquileres cobrados por adelantado, préstamos a pagar, impuestos a pagar, IVA a pagar, sueldos y jornales a pagar, aportes a pagar, es esta cuenta. Esta se llama contribuciones a pagar. Esta es dividendos a pagar, honorarios a pagar, previsiones. Y esta, no sé, no me estoy acordando cuál es. Ahora voy a mirar específicamente. En el otro video está bien detallado, se identifican bien cuáles son las cuentas. Muchas de estas cuentas, ustedes ya saben, proveedores son por la venta en cuenta corriente, por la compra en cuenta corriente. Documentos a pagar es una compra con un pagaré. El anticipo de cliente es la deuda que se tiene con el cliente porque el cliente ya no dejó fondos en forma anticipada. Acreedores varios es por la compra de cualquier otra cosa en cuenta corriente que no sea mercadería. Por ejemplo, compré un bien de uso. Banco XX, cheque diferido a pagar, es cuando nosotros de nuestro banco hacemos un cheque, pero tiene fecha de vencimiento a futuro dentro de 6 meses. Por ejemplo, el 25 de diciembre vence. Entonces recién el proveedor el 25 de diciembre podrá ir a cobrar el banco. Entonces acá lo ponemos como una deuda. Banco XX, cheque diferido a pagar. Los intereses negativos de vengar es así, a la inversa, el interés positivo de vengar, para nosotros son intereses negativos, porque como estamos comprando, tenemos que ir, a medida que pase el tiempo, se van creando más resultados negativos por estos intereses. Es una cuenta regularizadora del pasivo. Hipotecas y prendas a pagar, ustedes ya conocen, tienen que ver con cuando nosotros tenemos deudas garantizadas con un inmueble, sería una hipoteca, y con una prenda, si es un bien mueble. ¿Ah? Alquileres que cobramos por adelantado, o sea, nosotros cobramos el alquiler y tenemos la obligación de darle a esa persona el espacio físico para que lo utilice. Los préstamos a pagar, la misma palabra lo dice, está dentro del rubro de deudas financieras. El impuesto a pagar y el IVA a pagar son los impuestos que surgen como consecuencia de una operatoria, generalmente porque se realiza la actividad de una empresa, ¿no? Sueldos y jornales a pagar, aportes a pagar y contribuciones a pagar tienen que ver justamente con lo que tener empleado en relación de dependencia. Los sueldos y jornales a pagar es el cuánto hay que pagarle al trabajador de bolsillo, que surge luego de una liquidación de sueldos, que también después de la liquidación nos va a determinar cuánto es el aporte y cuánto son las contribuciones a pagar. Seguros a pagar es esa cuenta que ahí me estaba olvidando, hay un monto de seguros que se deben. Dividendos a pagar es por aquella división que se hizo de los resultados para cada uno de los socios y que hay que abonarle a los socios. Honorarios a pagar es por haber solicitado la prestación de un servicio profesional independiente y que hay que abonar. ¿Ah? Y las previsiones, como ya habíamos planteado, es en el caso de que haya que registrar algún tipo de posible contingencia que es altamente probable que ocurra y es objetivamente cuantificable. Si cumple con esas condiciones, la contingencia se debe registrar. Muy bien. ¿Cómo se clasifican al pasivo? ¿En cuántas partes se clasifican? Según su forma de cancelación, en principio, para empezar con uno de los puntos, según su forma de cancelación, puede ser en moneda nacional o extranjera, que sabemos que es en los fondos de moneda que nosotros disponemos o en otros valores, o también se puede hacerlo por entrega de bienes, porque un pasivo no necesariamente tiene que ser en efectivo con moneda, sino que también posiblemente como el anticipo del cliente hay que entregar un bien o un servicio, según caso. Y en otro caso también como el anticipo del cliente puede ser para una futura prestación de servicio. Entonces, esta según la forma de cancelación del pasivo. Otra forma de cancelación es según su naturaleza jurídica, y según su naturaleza jurídica tiene que ver un poco con el desarrollo del nuevo Código Civil, Comercial y Procesal de la Nación, en donde una de las naturalezas es la de dar algo.
esa operación de dar puede ser dar cosas ciertas, cosas que efectivamente sabemos que tenemos que dar, y puede ser un bien que haya que restituir. Por ejemplo, efectivamente nosotros damos un bien que tengamos que restituir, o sea, nos prestan un auto y tenemos que devolver un auto. Nos prestan un auto por un tiempo y tenemos que devolver ese auto, restituir el bien. O puede ser que esa cosa cierta haya que transferir, o sea, nos compran a nosotros un rodado y después tengamos que transferir ese bien. Ciertamente tenemos que transferir el rodado. O también puede ser constituido por derechos reales, como el caso de la hipoteca o la prenda. Nosotros tenemos que, en caso de incumplir, tenemos que darle, a través de estos derechos reales, que son la prenda o la hipoteca, darle ese bien en caso de que no paguemos la deuda. Pero así como hay cosas ciertas que dar, hay cosas también que son inciertas. ¿Cómo puede ser? Una cosa que sea una especie, por ejemplo, no tenemos la certeza al 100% de lo que tenemos que dar. Por ejemplo, tenemos que entregar un perro, pero no sabemos si es un perro grande, petizo, gordo, alto, flaco. O sea, un perro. ¿Tá? Eso es una cosa incierta, a pesar de que sabemos que es un perro, no qué condición específica tiene que ser el perro, si es de raza, si no es de raza, ¿está? Eso sería una especie. O tendremos que también puede ser una cantidad que es incierta. ¿Por qué una cantidad incierta? Porque nosotros tenemos que entregar todo lo que da esta hectárea, lo que se cosecha en esta hectárea. Y no sabemos qué va a ocurrir dentro de 6 meses, pero creemos que va a dar aproximadamente, no sé, 100.000 kilos. Y puede ser que por la inclemencia del tiempo o lo que sea, cualquier problema, por algún tipo de virus o bacteria o insecto, algún daño que produjo en la cosecha, bueno, no obtuvimos 100.000 o por ahí obtuvimos más porque salió todo muy beneficioso. O sea, son cosas inciertas la cantidad, pero sí lo que está dentro de una hectárea. ¿Está? Así como dimos cosas ciertas y cosas inciertas, también hay algo que tenemos la certeza de dar dinero. Y cuando es dinero no hay vuelta que darle. Hay que dar 100.000 pesos de deuda y sabemos que 100.000 pesos hay que dar. En dinero que puede ser moneda legal o extranjera, como recién habíamos visto. Pero según su naturaleza jurídica, también puede ser, aparte de dar algo que tengamos que hacer. Algo que tengamos que hacer. ¿Qué es? ¿Cómo hacer? Justamente, si hacemos un servicio, no tenemos que dar nada cierto o incierto. O sea, tenemos que hacer un servicio, que nosotros prestamos el servicio de limpieza. Entonces nos pagan y tenemos que hacer. Y por último, dentro de la naturaleza jurídica también podría ser alguna cuestión de no hacer. O sea, nos pueden pagar, por ejemplo, para que no produzcamos determinado producto durante un tiempo. ¿Sí? Entonces, a cambio de que no hagamos esa producción, nos dan dinero, entonces la obligación nuestra es de no hacer. Puede ocurrir también. Según su grado de certidumbre es otra clasificación. La certidumbre, o sea, hay cosas que son ciertas en el pasivo, que por ejemplo que son determinadas, que ya sabemos que debemos 100.000 pesos al proveedor porque le compramos una mercadería. Y otras que serán determinables, como hoy conversamos. Son ciertas, pero estaban en función a algo. Por ejemplo, esto lo típico es en la parte impositiva, ¿no? Tenemos que esperar las ventas, que ocurran las ventas de todo un periodo para ir recién determinar cuál es el monto de impuesto a pagar. Eso es determinable. Sabemos que tenemos deuda, pero van a ser determinables en el futuro. Y por otro lado tenemos las contingentes. ¿Cuáles son las contingentes? Y justamente las previsiones que habíamos hablado. O sea, por un lado están las ciertas, sabemos que debemos, y otras que puedan surgir como consecuencia de una contingente. Esta es la típica clasificación de la RT9, como yo le dije. Está por un lado las deudas ciertas, propiamente dicho, y las contingentes, que son las previsiones. Así le va a decir la RT9, como que hay dos. Pero en realidad después surgen otras clasificaciones en función a esto. Según la fecha de vencimiento. Esta es típica pregunta de parcial. Después no me digan, profe, usted nunca nos explicó, porque les repetí cuando hablamos de activo, le vuelvo a repetir de pasivo. Y siempre me detengo un segundo más en este tipo de explicaciones. Típica pregunta de parcial y les digo todos los puntos que tienen que explicar. ¿Cuál es? Ustedes vieron que ya en el estado de situación patrimonial el activo se separaba en corriente y no corriente. Y el pasivo también. Tienen que saber leerlo. Entonces, siempre se hace esta pregunta. ¿Qué es un pasivo corriente? Un pasivo corriente, analizando una línea de tiempo,
es aquel que tiene su vencimiento, es decir, va a ser exigible dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre de los estados contables. Es decir, si está dentro de ese periodo que está marcado en la línea de tiempo, este periodo que está acá, aquí adentro, entonces estos van a ser pasivos corrientes. Eso es una forma de exponerle cuando ustedes lean un estado de situación patrimonial, van a ver que dice deudas comerciales, 1 millón. ¿Dentro de qué? De los corrientes. ¿Qué significa esto? Ustedes que ya conocen el vocabulario técnico van a decir, ah, mirá, esto dentro de unos meses tienen que pagar todo, ¿eh? Ese $1.000.000 hay que pagar todo. Tenemos deudas que se van a exigir dentro de pocos meses. Eso es corriente. Ahora, los pasivos no corrientes son aquellos cuya fecha de vencimiento serán después de los 12 primeros meses, a la fecha, contado siempre la fecha de cierre de los estados contables. Es decir, después de estos 12 meses, acá empiezan a vencer. Por eso acá están los no corrientes. ¿Está? Y siempre, acá hay algo que se olvidan, chicos, siempre se olvidan de esto. Decir, ¿desde cuándo se cuenta ese periodo? Desde la fecha de cierre de los estados contables. Ustedes vieron que ahí en el estado de situación patrimonial, al principio que yo les mostré, decía, estado de situación patrimonial tenía una fecha. Tiene que decir una fecha. Y desde ahí, desde esa fecha se considera esto es corriente y esto es no corriente. ¿Está claro? Espero que sí. Después los revisamos. Y la última clasificación es según su naturaleza, que pueden ser de dos tipos. Según su naturaleza podrá ser de dos tipos. Por un lado tendremos la legales, que era, esto estaba en el concepto de contabilidad, el concepto de pasivo que vimos en una de las primeras filminas, justamente al final, decía que podían ser legales o voluntarias. Son legales aquellas que justamente tienen algún tratamiento como un contrato, lo que disponen las normas, son legales. Las voluntarias son las que se asumen por propia voluntad, generalmente en la compra de un bien o un servicio o algún producto determinado. ¿Está? Bien. Con esto terminamos pasivos. ¿Alguna consulta hasta acá? Este es el enfoque netamente teórico. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Están todavía ahí, chicos? Sí, estamos, profesor, pero más o menos se le entendió bastante bien. Bueno. Bien. Lo que acabamos de ver recién es solamente el enfoque teórico de pasivo. En aspectos generales, el concepto, cómo se lo clasifica, cuáles son los rubros y cuáles son las cuentas que vamos a utilizar. Ahora vamos a trabajar específicamente de todos esos rubros que ustedes vieron, vamos a trabajar con dos. Así que si me dan un segundo, voy a ir al... operaciones con pasivos. Bien. Voy a volver a compartir pantalla. Me avisan si les llega, empecé a compartir. Ahí les llegó. ¿Les llegó? Sí, profe. Bien. Dentro de pasivo vamos a trabajar con dos rubros, deudas fiscales y remuneraciones por otro lado, ¿sí? Me van haciendo las consultas que quieren porque esto ya es un poquito, esto ya es más técnico. ¿De qué no tenemos que, cuál es nuestro objetivo acá, chicos? No perdamos el objetivo de vista. Nosotros estamos aprendiendo contabilidad básica, registrar en el libro diario para llegar a esa información útil para la toma de decisiones. ¿Está?
¿Está claro? O sea, nosotros estamos en esta disciplina técnica. Yo le voy a explicar algún vocabulario que necesitamos dentro del aspecto físico para el desarrollo de los impuestos y dentro de los aspectos para desarrollar lo que es remuneraciones. Vamos a utilizar un nuevo vocabulario. Amén a todo lo que yo le tengo que explicar, que lo va a hacer en forma muy resumida, lo importante es que ustedes sepan cómo registrar. ¿Está? Que ustedes puedan identificar y registrar estas operaciones. Entonces, vamos a deudas fiscales en primer lugar. Vamos a trabajar con tres tipos de impuestos. El impuesto al valor agregado, el IVA, el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto a la tasa municipal, pero les voy a mencionar la tasa municipal de Posadas, que es la que nosotros, que ya está armado esto, digamos. Puede ser que difiera con la de ustedes. En el IVA y el impuesto al ingreso bruto vamos a coincidir porque estamos dentro del mismo ámbito territorial, pero en municipal no compartimos ámbito, lo cual puede generar que la forma de determinación del impuesto difiera con la nuestra. ¿Está? Yo le explico cómo nosotros resolvemos acá y cómo se registra. La registración de esto es muy sencillo, no tiene grandes observaciones, pero bueno, la tenemos que aprender igual. En el impuesto agregado nosotros tenemos operaciones durante un periodo de tiempo, esto es una línea de tiempo, de compra, ventas, compras y ventas. Y nosotros vieron que en la venta usamos el IVA débito fiscal y en las compras el IVA crédito fiscal. Entonces, cuando llega al final del periodo, tenemos que ver cómo están compuestas esas cuentas. Entonces, ¿cómo hacíamos para la venta? Para la venta nosotros hacíamos un asiento donde identificamos, como ustedes ven, el IVA débito fiscal, ¿no es cierto? Y para las compras, todas las operaciones de compra, utilizábamos el IVA crédito fiscal. De manera que al final del periodo nosotros nos encontramos con el mayor de ambas cuentas de la siguiente, una manera más o menos para asignarle un monto, algo así. El IVA crédito fiscal, todas las anotaciones en el debe, si es que no hubieron grandes variaciones, y el IVA débito fiscal, todas las operaciones en el haber, porque iba debajo de venta, eso es una cuenta de pasivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para determinar si hay IVA a pagar o IVA saldo a favor? Lo que tenemos que hacer es simplemente saldar estas cuentas, compensar. Esto es cuando decimos es un impuesto recuperable, compensable. Lo que estamos diciendo, damos de baja, o sea, la dejamos en cero al IVA crédito fiscal y la dejamos en cero al IVA débito fiscal. Es decir, que los 1.587 que están en el debe del IVA crédito lo tendríamos que poner en el haber, registrar en el haber, y el IVA débito fiscal que teníamos 2.254 en el haber lo tenemos que poner en el debe. Y la diferencia que surjan entre estos dos valores nos va a dar a nosotros el IVA a pagar o el IVA saldo a favor. Si el IVA débito fiscal, es decir, que surgió por las ventas, es mayor que el IVA crédito fiscal, que surgió de las compras, entonces vamos a tener IVA a pagar. El ejemplo sería el siguiente, fíjense. Pongo el IVA débito fiscal en el debe 2.254, el IVA crédito fiscal 1.587 acá, justamente en el haber, la dejamos, quedarían saldadas estas cuentas, y la diferencia para cerrar el asiento me va a quedar en el haber algo a pagar, el IVA a pagar. En este caso, fíjense, si sumamos el total del haber, me tiene que dar 2.254. ¿Esto qué significa? Que en este caso un pasivo, una deuda, el IVA a pagar, como consecuencia de que lo que yo vendí es más alto a lo que yo compré. Básicamente esa es la interpretación. ¿Puede ocurrir que sea al revés? Puede ocurrir. Si yo tengo mucho IVA crédito fiscal, puede ser que en un mes me compré, por ejemplo, me compré una camioneta. Entonces gasté más, compré algo más alto de lo que en realidad yo vendo. Entonces el IVA crédito fiscal puede ser mayor. En ese caso, si mi IVA crédito fiscal es mayor que el IVA débito fiscal, voy a tener un IVA saldo a favor para compensar y que se va a anotar en el debe. Es como un IVA crédito fiscal, es un IVA saldo a favor que voy a poder computarlo a periodo futuro, ese saldo a favor. Compensar con otro IVA débito fiscal de futuro. ¿Está? Básicamente es todo lo que hay que hacer. Esto es la determinación del IVA y así es como se determina el IVA a pagar. ¿Alguna consulta? Profesor, en una literatura dice que el IVA crédito fiscal es una regularizadora del pasivo. ¿Puede ser así? Yo no leí eso.
Para mí el IVA crédito fiscal es una cuenta de activo y el IVA débito fiscal es una cuenta de pasivo. Yo no vi eso de la regularizadora. Collier Newt me parece que dices. La verdad que eso no me acuerdo. Hay otra bibliografía que sí anda dando vuelta que no usan las dos cuentas, usan una sola cuenta para las dos. Porque al fin y al cabo se va a terminar de alguna manera de un lado o del otro va a terminar. Pero bueno, son distintas maneras. Todas terminan o con el pasivo que es a pagar o con el activo que es un saldo a favor. Básicamente eso. Para nosotros, para la cátedra, es este el criterio que estamos siguiendo. El IVA crédito fiscal es una cuenta de activo y el IVA débito fiscal es una cuenta de pasivo. ¿Está? Y el IVA a pagar, todo lo que sea pagar es pasivo, ¿no? ¿Seguimos? Bien. Esto es con respecto al IVA. ¿Qué pasa con ingresos brutos? A diferencia del IVA, ingresos brutos necesita una base imponible, un término muy utilizado en el aspecto tributario, en donde para determinar el impuesto hay que encontrar una base sobre el cual se va a aplicar la alícuota del impuesto. El impuesto generalmente, en algunos casos, es un porcentaje, por ejemplo, el 3%, el 10%, el 5%. Es un porcentaje, pero ese porcentaje se tiene que aplicar sobre un monto. A ese monto se le denomina base imponible. Por eso está el ejemplo aquí abajo, donde dice, el ejemplo sería, una vez que se encuentre la base imponible, se multiplica por la alícuota del impuesto y ahí se determina el impuesto a pagar. Básicamente esa es la operatoria del impuesto. Entonces, la base imponible de ingresos brutos se compone de las ventas, del total de las ventas. Acá no me importa cuánto compré. Acá la alícuota, para determinar el impuesto a los ingresos brutos, que es provincial, lo que importa es la venta y punto. La venta. ¿Está? Y no hay otra cosa. Entonces, no importa si yo compré o no compré, yo quiero el total de venta. Entonces, voy a ver las operaciones ocurridas durante un mes, compra, venta, llega al final del periodo y lo único que a mí me interesa saber es cuánto vendí. Entonces voy al mayor de ventas. Y por ejemplo, si mi venta totales fueron 77.254, y entonces voy a ver cuánto es la alícuota de la actividad que yo desarrollo, porque la alícuota que yo le aplico tiene que ver con la actividad que yo desarrollo. No es lo mismo un comercio de una boutique, que un aserradero, que una cría de peces, que la cría ganado. Tienen diferentes alícuotas, ¿está? Entonces tienen que ver cada uno en aspectos generales. Pero dentro de todo el 4,5% es una tasa bastante utilizada. Entonces, para nosotros la determinación del impuesto sería el siguiente. La base imponible, que es el total de ventas, 77.250, por la alícuota 4,5%, que nosotros la tomamos como ejemplo, y el ingreso bruto que nosotros tenemos que pagar es 3.476,43. Entonces, ¿cómo sería el asiento de esto? Muy simple. Una cuenta de resultado negativo, impuesto a los ingresos brutos, a ingresos brutos a pagar o impuesto a los ingresos brutos a pagar. Esto es el devengamiento de los impuestos. Una cuenta de resultado negativo que está relacionado con un periodo contra la cuenta de su pasivo, que es el monto que tenemos que pagar. Así de sencillo. ¿Está? ¿Alguna consulta hasta acá? Bien, seguimos. Ahora, para el impuesto municipal, acá estamos hablando específicamente de Posada, el derecho de inspección, servicio y registro de contralores, el nombre que se le asigna al mismo, tenemos que tener en cuenta cuánto hemos pagado de ingresos brutos, porque eso nos permite acá en la municipalidad eso. ¿Cómo hacemos? Le vuelvo a repetir, a usted no le interesa tanto cómo se determina. Ustedes tienen que saber cuánto hay que pagar porque tienen que ir a registrar. No obstante, tienen que saber cómo se llegó más o menos a cómo es la operatoria del impuesto. Entonces, fíjense, por eso acá hay un ejemplo, porque este es el impuesto al ingreso bruto que va a pagar la empresa. 3.476,43 que registramos anteriormente. Entonces, vamos al final del periodo y para el impuesto municipal también le interesa el monto de la venta. Entonces, va a mirar cuánto es la venta en el mayor, 77.254. ¿Cómo se determina este impuesto? De la siguiente manera. Al monto total de ventas, a 77.254,
se le resta el monto del impuesto a los ingresos brutos. Esto es para posada, ¿eh? Y ahí se encuentra la base imponible. Y esa es la base imponible. Una vez que se le resta ese importe, el monto que surja de ahí se multiplica por la tasa del 10 por 1000, que pueden ser en algunos casos, y hay otros casos que es el 8 por 1000. Puede ser el 8 por 1000 o el 10 por 1000, depende de la actividad, la cantidad de ventas que haya realizado, bla, bla, bla. No importa, estamos en un ejemplo. A nosotros nos da este importe de impuesto municipal, 737,78. Contablemente, ¿cómo se registra? De la siguiente manera. Una cuenta de resultado negativo contra una cuenta de pasivo. Es el asiento de devengamiento del impuesto municipal. Un resultado negativo que se relaciona con un periodo. De la misma manera o similar a lo que fue ingresos brutos. ¿Se entiende esto? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ahí se presenta, para pagar ese impuesto se presenta la declaración jurada en municipalidad. Es el monto que surge en la declaración jurada, claro. Por eso, a ustedes no les interesa tanto cómo se determina el impuesto. No, yo les comento igual rápidamente, porque no es tan así, hay algunas cuestiones más que observar, pero bueno, básicamente esta es la operatoria, y en la declaración jurada da tanto. Bueno, ese es el importe que yo pongo contablemente, que yo registro contablemente. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna otra consulta? Si en algún caso hubiera algún anticipo, se descontaría. Si hubiese un anticipo, se descontaría. Eso se lo hace igual de todas maneras en la declaración jurada y después tiene efectos sobre la contabilidad. Exactamente. Pero no nos vamos a complicar tanto. Lo que sí tienen que saber ustedes, y acá es donde no nos tenemos que olvidar, es que esto es un asiento de devengamiento. Tanto el provincial como el municipal, devengamiento de impuestos. Se asigna el resultado al periodo que corresponde. ¿Está? Seguimos. Otra operación. Eso terminamos, deuda fiscal. Ahí está el IVA a pagar, ingreso bruto a pagar y la tasa municipal a pagar. ¿Está? Eso es lo que aprendimos en deudas fiscales. Vamos a ver a remuneración y cargas sociales. Este es todo un tema a revisar. Remuneración y cargas sociales tiene todo un idioma especial. Y nosotros, para lo que registramos, hacemos contabilidad, tenemos que entender algo de ese idioma. Así como aprendimos base imponible, alícuota y otras cosas. En la liquidación de sueldo, ¿qué es la liquidación de sueldo? Primero tenemos que saber qué es eso, la liquidación de sueldo. Acá hay que esperar que el trabajador labore, ponga su fuerza laboral a disposición de su empleador y al final de un periodo, que puede ser 15 días o un mes, se determine el monto que haya que pagarle. Eso lo hace una persona que hace la liquidación de sueldos. ¿Qué sería la liquidación de sueldo? Es una persona que dentro de la empresa, o bueno, puede ser externa también, que se va a encargar de determinar cuál es el monto que hay que pagarle al trabajador por haber estado en relación de dependencia durante un periodo determinado y cuáles son las cargas sociales que hay que pagar como consecuencia de ese vínculo laboral. ¿Ah? Para eso, el liquidador de sueldo lo que hace primero es el recibo de sueldo. Acá están todos los datos, o muy básicamente los datos que tienen que tener un recibo de sueldo. Primero están los datos de la empresa, acá arriba, nombre, identificación, número de CUI, domicilio, porque el trabajador tiene que saber quién es su empleador. Los datos del trabajador, como el nombre, número de CUIL, cargo que ocupa, cuál es el sueldo básico, la fecha de ingreso a su trabajo, o sea, un montón de datos que están establecidos en la ley de contrato de trabajo. Es una ley laboral, la principal ley desde el punto de vista laboral, la 20.744. Hasta acá, contablemente, no nos afecta en nada. Acá es donde sí ya no empiezan a afectar. Después del trabajador hay que pagarle conceptos, como por ejemplo el concepto que se llama sueldo básico, se le paga algún premio que se llama antigüedad, que es por cada año que va estando dentro de la empresa, va ganando un poquito más. Se le pagan otros conceptos adicionales, puede ser, digamos, como por ejemplo el presentismo. Eso significa que como vino todo el mes y no faltó nunca, se le da un premio más. Bueno, todos estos
conceptos que se le pagan a los trabajadores, los montos podrán colocarse en 3 columnas. ¿Qué podrá ser? Los remunerativos, no remunerativos o descuentos. Los conceptos que se abonen se establecen generalmente en los convenios colectivos de trabajo, que son una norma no son normas, perdón, pero son, digamos, resoluciones donde se juntan los sindicatos con las cámaras empresariales y determinan qué cosas se le pagan a los trabajadores. Eso se establece dentro de un convenio colectivo. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son los conceptos que hay que pagarle al trabajador que está en el campo? Y bueno, eso tenemos que ir a ver la ley, ahí hay una ley aparte, y lo que diga su convenio colectivo específico de la actividad que desarrolla, y ahí va a decir, se paga tanto de sueldo básico, tanto de presentismo, tanto de antigüedad, tanto por título, tanto por falla de caja, etcétera, etcétera. Y estos conceptos son remunerativos o no remunerativos. ¿Qué significa que un concepto es remunerativo? Un concepto es remunerativo cuando tiene que ver que el pago se realice por poner la fuerza laboral a disposición de un empleador. Eso significa que el trabajador, por haber trabajado o haber puesto su fuerza laboral a disposición de un empleador durante un periodo de tiempo, se le tienen que abonar los conceptos remunerativos. Casi todos los conceptos son remunerativos. Un concepto es no remunerativo, algún concepto que se le abone podrá ser no remunerativo, porque es un beneficio social o porque él mismo mejora la calidad de vida del trabajador. ¿Está clara la diferencia? El remunerativo es por estar en relación de dependencia y el no remunerativo es porque mejora la calidad de vida. O sea, no tiene que ver con el trabajo, sino porque mejora su calidad de vida. Por ejemplo, le pago la guardería de su hijo. Le estoy mejorando la calidad, no tiene que ver con el trabajo, le mejoro su calidad de vida. Le pago una mejor guardería o lo que él abone un poco más bajo, una mejor guardería, por ejemplo, ¿no? Los descuentos son aquellas cargas que tienen que pagar los trabajadores, en este caso, por estar en relación de dependencia. Es lo que por ahí ustedes van a escuchar que se llaman los impuestos. En realidad no son impuestos. O sí, bueno, no entremos en una discusión filosófica de si son o no impuestos, eso lo vemos después. Pero el trabajador, por estar en relación de dependencia, tiene que pagar ciertas cargas. Entonces los descuentos justamente se le descuentan, se le retienen al trabajador. Porque la norma o las normas que están aquí abajo le dice, antes, señor empleador, dice, antes de usted pagar el sueldo a su trabajador, que el sueldo se compone del remunerativo más el no remunerativo, antes de pagarle el sueldo, reténgale, sáquele un poquito, sáquele estos impuestos, sáquele estas cargas y sáquele para pagarle a los organismos que correspondan. ¿Se entiende lo que ocurre acá? Esos son los descuentos. La norma dice, no deje que el trabajador tenga que ir a pagar a su jubilación y su obra social. No. Usted sáquele la plata antes y de ahí vaya y distribuya a los lugares que corresponden, a los organismos que corresponden. Los descuentos es lo mismo que decir aportes. Los descuentos y los aportes son lo mismo. Es la carga que tiene que pagar el trabajador por encontrarse en relación de dependencia. Característica del concepto remunerativo y del no remunerativo. El concepto remunerativo tiene una característica principal y extremadamente importante. ¿Vieron que hoy hablamos de base imponible en la parte impositiva? Bueno, el remunerativo, los conceptos remunerativos son aquellos sobre los cuales se calculan los aportes y las contribuciones. Es como decir, es la base imponible para calcular las cargas. ¿Está? Todo lo que sean conceptos remunerativos es aquello sobre el cual se van a calcular aportes y contribuciones, que son las cargas para el empleador y para el trabajador. Mientras que el concepto no remunerativo no se calculan ni aportes ni contribuciones. Hasta ahí, en principio. Después esto puede variar. Varía mucho, pero eso no es un tema que entremos en discusión. Contablemente nos interesa saber que lo remunerativo se calculan los aportes y las contribuciones y sobre lo no remunerativo no se calculan aportes y contribuciones.
¿Cuáles son los descuentos obligatorios? Y bueno, acá fíjense, estos tres primeros, jubilación 11%, la ley 24241 dice que hay que descontarle en concepto de jubilación, o sea, un trabajador va aportando ahora para después jubilarse en el futuro. La ley 19.032, el 3%, también que tiene que ver con asignaciones familiares, perdón, y el PAM y otras cosas, es un 3%. ¿Sobre qué concepto? Ese 11%, ese 3% y ese 3% de obra social, ¿sobre qué valores yo tengo que calcular? Les pregunto a ustedes ahora. ¿Sobre qué tengo que calcular ese 11% de jubilación? Sobre el sueldo básico. El remunerativo. El remunerativo. Sobre los conceptos remunerativos, sobre el total de conceptos remunerativos. Yo tengo que sumar todos los conceptos remunerativos y sobre eso le descuento el 11% al trabajador. Lo mismo hago para la ley 19.032. Le sumo el total de conceptos remunerativos y le descuento tal importe al trabajador. Y así sucesivamente. La ley 19.032 es obligatoria, sí o sí, no hay excepciones. La obra social también es obligatoria, ley 23.660 y 61, no hay excepciones. Y el sindicato y seguro de vida y sepelio sí son optativos hasta ahí, digamos, en la ley 23.551, que es ley de entidades sindicales, donde menciona que es optativo, pero en general siempre hay algo que abonar al sindicato, siempre algo se le abona. El monto que se le abona al sindicato puede tener porcentaje o pueden ser montos fijos. Por ejemplo, un porcentaje acá puede ser el 2%, el 3%, el 5%, lo que sea. Eso lo establece cada sindicato con su cámara empresarial y eso depende el arreglo que hayan hecho y eso está establecido en el convenio colectivo de trabajo. Lo mismo pueden ser que hayan otros conceptos que haya que descontar, como por ejemplo el seguro de vida y sepelio. Es un monto fijo. Puede ser que sea un monto fijo, por ejemplo, que diga, bueno, hay que descontarle 50 pesos. ¿Y para qué sirve el 50? Y bueno, en caso que se muera, en este caso, se les cuenta para que se le va a pagar una indemnización por muerte y además el sepelio. Entonces, ahí evita el gasto que tenga que hacer en caso de que se muera. ¿Está? Una vez determinados todos los conceptos remunerativos y determinados todos los conceptos no remunerativos y determinados todos los descuentos, se saca el sueldo el neto. ¿Cómo se saca? Sumando el total remunerativo más el total no remunerativo menos los descuentos, me va a dar el sueldo neto o de bolsillo. Ese es el importe que tiene que pagarse al trabajador. Como yo les dije hoy, se suma todo el sueldo y se le restan las cargas, ¿está? Y ahí va a dar el sueldo a pagarle al trabajador. Y eso para nosotros es sueldos y jornales a pagar, el pasivo. Si le asignamos un número a esto, un recibo de sueldo nos quedaría más o menos de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, tenemos Jerónimo Simeone, acá están todos los conceptos que se le pagan al trabajador, y da total de remunerativo da tanto, no remunerativo no tiene nada, y ahora empiezan los descuentos. 11% jubilación, sacó 11% por 47.000 el total remunerativo, me da este importe a descontar. Lo mismo para la ley, lo mismo para la obra social, lo mismo para el sindicato, y acá en este caso el seguro de vida y sepelio es un monto fijo. Entonces, ¿cómo llega el sueldo neto a pagar? Suma el total de conceptos remunerativos más el total de conceptos no remunerativos que no se encuentran, y a eso le restamos los descuentos que da el total descuento 9.824,55. Como resultado, el sueldo neto de bolsillo es 38.100. ¿Se entiende? Esto ya le pusimos números. Bueno, una vez que entendimos esto, ¿cómo hacemos para llevarlo esto contablemente? Vamos a hacer un resumen primero para ver cómo llegamos a estos valores. Porque hasta ahora hemos hablado de los aportes. ¿Qué son los aportes? El total de descuentos, que es la carga que tiene que abonar el trabajador. ¿Por qué abona el trabajador? Porque a él se le descuenta. Esta es la plata, todo esto del trabajador. Pero a él hay que sacarle, de los 47.000 hay que sacarle 9.000. Es la plata del trabajador. Y no es que el empleador se queda con eso, no es que se queda. Tiene que ir y llevar a los organismos que correspondan. ¿Está claro? Entonces, por eso es la carga que abona el trabajador por encontrarse trabajando para un empleador. Mientras que ahora hay otro concepto que yo ya les mencioné, que son las contribuciones.
Las contribuciones es la carga que abona el empleador, acá es la empresa, por tener trabajadores en relación de dependencia. Es difícil determinar las contribuciones, tiene un montón de vericuetos para decirle cuánto es específicamente, pues son porcentajes siempre que se calculan sobre los conceptos remunerativos. Pero básicamente o estimativamente rondan un 23% sobre los conceptos remunerativos. Las contribuciones rondan más o menos un 23% de los conceptos remunerativos. Así que vamos a utilizar este ejemplo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pagar el trabajador según lo que ustedes ya saben? Los aportes. ¿Qué tiene que pagar el empleador como costo? ¿Qué tiene que pagar el empleador? Ustedes ya saben que las contribuciones tiene que pagar el empleador. Además de las contribuciones, tiene que pagar las remuneraciones, el sueldo del trabajador. ¿Y cuál es el sueldo? Lo remunerativo más lo no remunerativo. Eso sería cargo, costo para el empleador. Además de eso, tiene que pagar los seguros. Los seguros habrán escuchado hablar de la ART o ART, que por ahí le decimos, o Ley de Riesgo de Trabajo. Esos seguros son obligatorios y por el hecho de tener un trabajador en relación de dependencia, se paga a una compañía para que le cubra al trabajador en caso de que sufra un accidente, desde su casa hasta la empresa y desde la empresa hasta la vuelta a su casa. ¿Está? Durante todo ese transcurso y durante el que esté desarrollándose dentro de la actividad que es su labor, él se accidenta, entonces la ART le va a cubrir la curación o la licencia que corresponda por ese trabajador, inclusive los sueldos. Y además está el seguro de vida, un seguro de vida que es un importe fijo, que es 19 pesos con 03, un monto fijo, que es un monto muy pequeño, que en caso de que muera, digamos, la compañía de seguro paga un monto considerable como para que a sus herederos, ¿no? Eso en caso del seguro de vida. Y después pueden ser que surjan otros tipos de contribuciones, otro tipo de impuestos que tenga que pagar el empleador. Sí, puede ser porque a veces los convenios colectivos tienen mayores cargas sociales o tienen alguna otra cosa mayor que tenga que pagar que puedan surgir del propio convenio colectivo. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que venimos conversando. Con este recibo de sueldo que ya veníamos trabajando, que le pusimos número, vamos a separar acá un poquito. Los conceptos remunerativos, miren, 47.924,62, acá está, ¿vieron? Los conceptos no remunerativos, está 0, no hay nada. Los descuentos, que son los aportes, son 9.824,55. El sueldo neto es 38.100,07, acá está, el sueldo neto de bolsillo, que es el sueldo y jornal a pagar. La otra parte que contablemente nos interesa es cuánto tiene que pagar el empleador por tener trabajadores, 11.022,66, que son las contribuciones. En el ejemplo del 23%, como habíamos comentado recién. El ART acá pusimos un 5%. Ahora, este 5% se calcula sobre la suma de remunerativo y no remunerativo. Esta es una de las excepciones. Ambas columnas hay que sumar, en este caso no hay nada en la segunda, y se aplica la alícuota. ¿Cuál es la alícuota? El monto que fije la compañía de seguro. Cada compañía de seguro fija su alícuota. Vos vas a Sancor y yo le decís, yo tengo un trabajador que quiero que vos le protejas. Bueno, y yo te cobro un 5% de tu masa salarial, te dicen ellos. Y vas a otra, qué sé yo, a otra compañía como Nación, por ejemplo, Nación Seguro, y te dice, bueno, yo te cobro el 6%. Y por ahí vas a otra, qué sé yo, Consolidar RT, y yo te cobro el 3%. Cada empresa tiene su alícuota. Todas le tienen que cubrir, dar el mismo servicio, pero cada uno elige con la empresa que quiere estar. En nuestro ejemplo pusimos que es un 5% sobre este monto, y el seguro de vida también es un costo que sale 19,03, como le dije, un monto fijo. ¿Cómo sería el asiento contable? Bueno, esto es lo que acabamos de determinar en forma resumida, y el asiento contable nos queda de la siguiente manera. Los sueldos y jornales. Fíjense, acá hay resultado negativo contra cuentas de pasivos todas. Es un asiento de devengamiento. Resultado negativo relacionado con un periodo. Sueldos y jornales, que es la carga para el empresario, ¿cuál es? La suma de los conceptos remunerativos más no remunerativos. Ahí va sueldos y jornales. Las cargas sociales,
acá fuimos los aportes. Los aportes del trabajador es esta deuda que le surge a la empresa, o sea, que le dice a ustedes, señor empresario, sáquele la plata, pero usted está obligado a pagarle a los organismos que correspondan. Esos son los aportes, por eso van con un pasivo que a mí me está copiado 9.824,55 como un aporte. El sueldo neto es el sueldo y jornada a pagar, como yo le dije, el sueldo que la empresa está obligado a pagar a su trabajador. ¿Está copiado bien? 38.100,07. Contribuciones. 23%. Las contribuciones es la carga social, fíjense, 11.022 acá y 11.022,66. ¿Por qué? Porque es un resultado negativo lo que tiene que pagar el empresario y está obligado a pagar eso, ¿está? A los organismos también que corresponden. Y después la ART, que son los dos seguros que tenemos, la ART y el seguro de vida. Tenemos que cargar en la cuenta ART y seguros 2.415,06, que surge de estas dos sumas, que es el mismo que el seguro va a pagar. Cuenta resultado negativo porque tiene que pagar la empresa y con su correspondiente pasivo. Este asiento me tiene que cerrar el total del debe con el total del haber. Y con esto terminamos. ¿Se entendió? Se entendió, profesor. Ahora tengo una consulta. Bueno. Aguinaldo, vacaciones, ¿cómo se tiene que prorratear mes a mes? ¿Hacer el devengamiento también? Las vacaciones es un concepto que se paga como consecuencia de un periodo trabajado, digamos. Hay distintos tipos de vacaciones, pero básicamente se determina sobre el sueldo más próximo